me gustaba el tono, la voz, tenía una ruana, un sombrero, era el año 1996 y todos empezaron, claro, yo empecé a ganar muchos programas, obviamente no era el primer boyacense que se presentaba ahí, pero no habían tantos como cuando llega una ola de que, uy, este man está ganando así, debe ser por ahí, entonces empezaron a llegar muchísimos otros que con ruana y sombrero trataban de llegar a un estilo que en ese momento era ganador. Luego llegó gente súper innovadora, llegó Polilla en esa época con un personaje que era como un loco que venía con una camisa de fuerza. Estaban por esa época el Cuentahuesos Alerta, que ya era elenco porque lleva muchos años con una porrista que era la nena Porras y como era cojito, se veía muy chistoso. Entonces empezaron a romper esquemas esos personajes y yo dije, yo no me puedo quedar en lo mismo con mi ruana, mi sombrero, contando chistes siempre. Entonces me quito la ruana, me quito el sombrero, pero quise dejar el estilo, porque el estilo de Peter Albeiro era abrir los ojos, ser gritón, ponerle la entonación al chiste, ¿no? Porque lo bonito de un chiste, y me lo decía alguna vez un gran humorista que conocí en México, él decía, un chiste es una obra de teatro interpretada por una sola persona en que lo chistoso es la tragedia de uno de ellos, porque se cayó, porque lo pillaron, porque qué tipo tan tonto, porque qué tipo tan bruto, porque cómo le pasó eso. Es una desgracia, o sea, todo un chiste termina en una desgracia y la desgracia hace que sea chistoso. Si uno sabe hacer la entonación, porque a veces uno cree que por contarle chistes de niños tiene que hablar como un niño. Exacto. No todos tenemos la capacidad que tiene, por ejemplo, el gran José Ordóñez, que hace una voz de niño perfecta, que suena tierna, que no suena chillona, chinchosa. Todos no tenemos esa misma capacidad. Entonces, a veces queremos que por imitar, no, uno puede decir que es un niño y la gente se tiene que imaginar. El chiste también tiene una característica y es que entre más ridículo se pueda hacer el chiste mejor. Si pones a hablar dos bananos, si pones a hablar dos ladrillos, si pones a hablar dos pulgas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vino la onda del Cuentahuesos, de Alerta, el boom tan salvaje, a mí me gustaba porque él decía, así como hablan las pulgas. O sea, estaban dos pulgas hablando así como hablan las pulgas. Entonces, se van metiendo en la película y eso hace. Entonces, yo fui un tipo que durante los 22 años de carrera aprendió hasta qué momento se hacía qué. Cuando yo recorrí todo el país haciendo maratones de humor, cuando llegué a las 101 horas, cuando pude todavía ir a centros comerciales a seguir, dije, ya no estoy cómodo. Yo no quiero que la gente diga, otra vez este man con todo ese poco de chistes en radio igual, otra vez este man haciendo lo mismo. Entonces me voy para los teatros, empiezo a hacer monólogos, comedia, narración oral y quiero imponer mi propio estilo. Entonces con mi camisetica de Ferrari que todos conocen, empecé con una obra que se llamó La Comedia de Todos los Tiempos, donde yo quería que me viera gente que estuviera sentadita en el teatro, así unos detrás de otros viéndome, lejos de discotecas, de bares, de restaurantes, donde de pronto distrae un poco la luz, la comida. Empecé a investigar, a estudiar, entendí que la gente se ríe más en lugares oscuros, entonces a partir de ese momento pedí que en donde tenía teatros tenía que ser oscuro totalmente, ¿sí? Porque la gente presta atención. Si se oscurece un lugar, pasan dos cosas. La primero, la gente se desinhibe. Se va la luz en un ascensor. ¿Y qué pasa? Todo el mundo, ¡ay, ay, ay! Hasta el más tímido hace cualquier cosa porque no lo están viendo. Entonces, si tú estás en la oscuridad, como en un cine o un teatro, tú puedes sacar a flor tus emociones sin que nadie te esté juzgando diciendo, usted le pasó, ¿no? Usted, sí. Usted se ríe porque me imagino que se acordó de algo. Entonces, muchas veces la gente se cohíbe de reírse por eso. Yo notaba cuando en las empresas hacen esa mesa redonda y ponen como la comida en círculos y la gente queda viéndose, no se ríen igual que cuando están unos detrás de otros. Entonces empecé a estudiar el público, más que estudiar la comedia, a estudiar el entorno en el que yo me voy a presentar. Entonces hay un bosque oscuro y ves una lucecita, ¿a dónde miras? A la luz. Hacia allá enfocas tu atención. Eso empecé a hacer en los teatros. Teatros oscuros, con una sola luz que le da ¿a quién? Al comediante.
por todas partes que no haya sombra, para que si yo hago un gesto, el gesto sea chistoso. Si yo digo algo que sea como una mueca, la mueca tiene que significar algo, pero si está oscuro y no lo ven, grave. Claro. Y el sonido. Entonces empecé a evolucionar hacia los teatros y me di cuenta que era un buen público. Luego dije, hombre, si ya tengo aquí la gente sentada, escuchándome, tratando de reírse y tienen el 100% de mi atención y yo tengo el 100% de su atención, ¿por qué no transmitir mensajes de cariño, cosas positivas? Entonces empiezo a hacer campañas, vamos a ser felices. Esto es una campaña para que seamos pacientes. Y haciendo reír a la gente empecé a transmitir mensajes. Y era bonito porque después del show, cuando la gente se acercaba a que le devolviéramos la plata, no. Después del show, cuando la gente se acercaba por una foto, por un abrazo, decía, ¿sabe qué es lo que me gusta? Que me llevo un mensaje. Y siempre yo era el mensaje positivo. Vamos a soñar, yo soy un soñador profesional. Yo soy un tipo lleno de sueños. Pero eres ese soñador que trabaja por ese sueño, porque muchas veces nos quedamos en el sueño, pero si no trabajamos por ese sueño, ese eres tú, ese soñador que trabaja por ese sueño para conseguirlo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo tengo un problema, o sea, es una virtud que se convierte en un problema, porque soy un tipo demasiado metódico y también demasiado psicorrígido con mi forma de pensar. No quiere decir por eso que no pueda entablar una conversación con otra persona, pero tengo mis bases muy sólidas. Yo soy, por ejemplo, les voy a confesar algo acá, yo soy un tipo de más de 40 años que en su vida ha probado un cigarrillo, ni siquiera sé qué es ponérselo en la boca y aspirar esa vaina porque no me gusta, no, nunca le vi sentido a eso, y me decían, pruebe, o sea, solo por probar, no porque si de pronto me gusta ahí me quedo. Entonces jamás en mi vida ni siquiera he tenido un cigarrillo en la boca, y no porque en la casa me dijeran, sino porque desde muy niño tengo bases muy sólidas, porque mi papá médico, él siempre me habló las cosas con la verdad, ¿sí? Entonces el hecho de ser un poco psicorrígido con lo que pienso, con lo que hago, me trae muchos enemigos y me trae muchos problemas por obvias razones, porque la gente no admite que una persona no pueda cambiar de opinión en ciertos aspectos, pero soy muy respetuoso de aquel, por ejemplo, que en una presentación mía o en una interacción que me lo encuentre en la calle, de pronto venga y me diga de frente las cosas con cariño. Jamás me agarraría yo a pelear con una persona por fútbol, por política, por nada de eso. O sea, de frente, así de frente, yo creo que jamás, porque cuando ya hablo con una persona es una energía bonita, no porque tengan, bueno, y además porque yo creo que me sale un man bien grande y voy corriendo. Mira, y hacia allá va la siguiente. Santanderianos bravos hasta que le paran y queda un man ahí de 2 metros y lo que me ven es correr. Hacia allá va la siguiente pregunta, porque sé que precisamente tú lo estás confirmando, eres radical en tus decisiones y cuando dices voy a hacer esto, te metes de lleno y lo haces, que eso es lo importante. Cuando decides o tomas la decisión radical de salirte ya de vamos a hablar en términos de las tablas o de los escenarios, fue por una razón que ya todos conocemos, la razón y la más importante en tu vida, tu familia, Alejito y Carolina. Mi hijo y mi esposa. Pero ¿cómo manejaron esa situación, Omar? Es decir, tanto tiempo, porque Carolina venía ahí también detrás suyo, tras bambalinas, apoyándote en todo ese proceso. ¿Cómo manejaron esto para decir, listo, nos salimos de esto ya quedó ahí? No, todo el problema, yo recuerdo mucho, fue una presentación en Cali. Ajá. Yo había ido a Cali y venía de Bolivia. Era la primera vez que un comediante colombiano hacía una gira en Bolivia y me presenté en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra se habían vendido todas las entradas casi que en los primeros días. Era la tercera vez que iba. La gente es maravillosa, es una ciudad maravillosa, muy parecido al clima de Bucaramanga, la gente también muy chévere. Entonces había hecho 2 presentaciones en un solo día, hicimos una a las 6:30, otra a las 8:30. Había viajado a La Paz, me había presentado en La Paz, había viajado a Cochabamba, me había presentado en Cochabamba, volvía y me había presentado en Quito, porque de su vida había tenido que volver a presentarme en Quito, y el domingo por la mañana tenía una presentación en Cali. Yo iba cansado, mamado, aburrido,
me había dado como una gripa por los cambios de temperatura, de clima, iba enfermo, iba sin ganas de presentarme y casualmente ese domingo en la mañana que estaba en el hotel de Cali me llamó mi hijo por videollamada porque tenían como una piñata en la playa, una fiesta de amiguitos en la playa. Sí. Y entonces yo por videollamada y me dice como papi, es que todos los amigos míos tienen aquí a su papá. Ah. Uy, parce, no, ahí No, ya. no, no, no. No, yo quedé ahí, quedé frío ahí. Yo decía, no, esta no es la vida que yo quiero, ¿verdad? No. Y el problema no era ese. ¿Cuántos años tenía Alejito en ese momento? No, él tenía 7, 8 años. Y el problema no era ese, el problema era que yo sabía que yo de Cali venía a Miami, traía, cambiaba ropa y el miércoles arrancaba para Canadá, porque no era que yo pudiera decidir, teníamos un año vendido. Me presenté, yo miro el mapa y a veces digo, imagínate, presentarme en Bruselas, presentarme en Lausanne, presentarme en Ginebra, en La Haya, al lado de Ámsterdam, me presenté allá, presentarme en Las Vegas, hice gira por Canadá, Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary. Y mucha gente no lo sabe porque no tienen por qué saberlo, porque la publicidad se hace ahí. Entonces a mí, cuando la gente llega a ofenderme diciendo, ese man quién sabe qué es lo que está haciendo por allá tan raro, sobre todo contando chistes van a ganar así. A ver, quiero ver los 4 Ferraris que tenía el flaco Agudelo, porque la gente, te lo juro, la gente es atrevida sin saber sí, claro, que una persona como el flaquito Agudelo, que dedicó también toda su vida a la comedia, vivió una época diferente, un señor, una eminencia, un señor como él, que en su época de pronto en la comedia o no cobraba tanto o no era, pero no pueden comparar una persona que dio su vida por el humor y la comedia con un comediante hoy en día. Es como comparar el Happy Lora a un boxeador como ellos con lo que ganan hoy en día, con el marketing, con la publicidad. Y a veces me hacen comentarios así tan ofensivos que yo digo, uy, hermano, ¿qué tal que la carrera de una persona solo se midiera en lo económico? Conozco gente con muchísimo talento, que puede ser que económicamente no lo refleje, pero que son genios como el Primo Rojas, por ejemplo. Sí. El Primo Rojas es de los genios más grandes que yo he podido conocer en la comedia. Admirador, realmente me considero admirador de Primo Rojas y no cachamos presentación cuando vino a Bucaramanga. Bueno, pero recibiste la llamada.